and all listening as we try to understand more about your character, Mientras intentamos comprender más de tu carácter, as more of it has been unfolded this weekend. mientras más de este se ha desenvuelto en este fin de semana, I pray that the result may be us drawing closer to you. oro para que el resultado pueda ser que estemos más cerca This de is ti. my prayer in Jesus' name. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén. We've covered a lot of material Hemos cubierto mucho material over the last few days. a lo largo de los últimos días. I appreciate that it is an overload of information, Aprecio que es una sobrecarga de but información, as time goes on, pero mientras avance el tiempo, hopefully we'll be able to slow down espero que podamos reducir la velocidad and explore the ideas that were taught this weekend y explorar las ideas que fueron enseñadas en este in fin a de bit semana more detail that we were able to do over the last few days. en un poco más de detalle de lo que hemos podido hacerlo en estos últimos días. Yesterday, at the beginning of my third study, Ayer, al comienzo de mi tercer estudio, I drew out a model of judgment, dibujé un modelo de juicio, how a courtroom would operate. como una corte, la habitación de corte And the operaría. first thing that opens this window Y la primera cosa que abre esta ventana is that a record starts to be taken es que un registro comienza a ser of tomado the entity on trial, de la entidad que está bajo prueba, bajo which juicio, marks the beginning of this probationary period lo que marca este periodo de prueba, until those books can be opened hasta que esos libros puedan ser and abiertos investigated, e investigados and eventually a verdict is passed y eventualmente un veredicto es using a dado standard utilizando un estándar that the law prescribes. que la ley prescribe. And so, what we have after the verdict Y por tanto lo que tenemos luego del is the veredicto execution of that judgment, es la ejecución de ese juicio. or as I will articulate through today's study, O como yo lo voy a articular hoy a través de este the estudio, consequences. las consecuencias. So, we've touched on this waymark of a verdict, Entonces, hemos tomado este hito del veredicto. and towards the end of Blessing's last study, Entonces, hacia el fin del último estudio de Blessing, he spoke about this dispensation we find ourselves now in, él habló de esta dispensación en la que nos encontramos ahora, between the close of probation entre el cierre de la gracia and the second advent. y la segunda venida. On the line of the 144,000, En la línea de los 144.000, we'd call that harvest. llamamos a eso cosecha. In other models, En otros modelos, we would call that Jacob's time of trouble. llamaríamos a esto el tiempo de angustia de Jacob. I want to give it another name, Quiero darle otro nombre, taken from our story about David and Bathsheba. tomado de nuestra historia, de la historia de David y Betsabé, Because after that judgment that was passed on David, porque luego de ese juicio que fue dado sobre David, which we lined up with the close of probation, que alineamos con el cierre de la gracia, what happened to David? ¿qué le pasó a David? His life unraveled. Su vida descarriló. And this was David's time of trouble. Y este fue el tiempo de angustia de What I David. want to express by that Lo que quiero expresar con esto is that the entity that breaks the law es que la entidad que rompe la ley ends up facing consequences for that break.
empieza a enfrentar consecuencias por esa rotura, So, in por ese our rompimiento. context, Entonces, en nuestro we're contexto, talking about institutions estamos hablando de instituciones and how we framed it thus far y cómo las hemos is the identificado, kingdoms of this contextualizado hasta world. ahora, es los reinos de este mundo. If we were to think of the seventh as being the last expression of it. Si vamos a pensar en el séptimo como siendo la última expresión de esto. When we've dug into Revelation 17, Cuando hemos profundizado en Apocalipsis there are 17, various symbols that we've aimed to define. hay varios símbolos a los que hemos And this apuntado is a where I'll definir. need your help Y aquí es donde voy a necesitar su ayuda, because for the last few months, porque por los últimos meses you've been learning about Revelation 17, han estado aprendiendo acerca de Apocalipsis 17, about what these symbols are. acerca de qué son estos símbolos. So, when we explore that chapter, Entonces, cuando exploramos ese capítulo, what is a woman ¿qué es una mujer in this symbology? en esta simbología? I don't know what is that. An entity within an ideology. Una entidad que So, Tamina used the word tiene una entity, ideología. which is correct. I'm just Tamina going to say dijo que es una something entidad, que es correcto. Yo voy a decir with simplemente ideas. algo con ideas. In the context of Revelation 17, En el contexto de Apocalipsis we 17, could say that those are bad ideas. podríamos decir que estas son malas ideas. What about a head? Qué tal una cabeza? So, all these Sunday law speakers Entonces, have come todos round los and presentadores de la ley hopefully dominical explained what a head is in Bible prophecy. se han reunido y han explicado, espero yo, lo que es una cabeza en What's that la head? profecía bíblica. ¿Qué es esa cabeza? Natalie? Natalie. Those on Zoom need to hear what you said. Aquellas personas que están en Zoom necesitan escuchar lo que dijiste. We live in a universal world. Vivimos en un mundo King. universal. So Natalie said a king, Natalie dijo rey, but we can be a bit more precise about that. pero podemos ser un poco más precisos When con we say eso. king, are Cuando we talking decimos about the rey, person? ¿estamos hablando de la persona? What are we identifying when we say king? ¿Qué estamos identificando cuando decimos rey? Beatrice? Beatriz. So she said a political institution Ella dijo una institución with política power. con poder. So we've spoken a lot about institutions this weekend. Entonces, estamos hablando mucho sobre instituciones en este fin de semana. Hopefully, this makes sense Espero que esto tenga sentido of what we're identifying. de lo que estamos identificando. This power that this institution has, Este poder que esta institución tiene. what is its use? ¿Cuál es su uso, When su whoever or utilidad? whatever created this institution, Quien sea o lo que sea que creó esta institución, why did they give it this power? ¿por qué le dieron este poder? Why did they entrust this institution to have power? ¿Por qué le confiaron a esta institución tener este poder? If you're living amongst people Si están viviendo entre la gente and you want to be ruled by some common understanding, y quieren ser gobernadas por un entendimiento en común, why would you give something power? ¿por qué le darías a algo poder? So Natalie said, Entonces Natalie because dijo, these people recognize porque estas personas that reconocen they need to be served, que necesitan ser servidas, they need to be protected, necesitan ser protegidas, their rights need to be protected.
sus derechos necesitan ser And so protegidos. something Entonces algo needs to be created with the power to do that, necesita ser creado con el poder para that hacer job eso, of service. que ese trabajo observa. Beast. Bestia. What's a beast? ¿Qué es una bestia? The same thing. La misma cosa. Same as a head Lo mismo que una cabeza, with an asterisk. con un asterisco. What's that asterisk? ¿Cuál es ese asterisco? So Shemin said Entonces Shimen that dijo it's a head que es una that's been cabeza corrupted. que ha sido corrompida, It ends up serving its own interests que termina sirviendo sus propios because now it's intereses, been ridden porque ahora está by this siendo thing with bad conducida ideas. por esta cosa con malas ideas. Yeah? ¿Sí? If we think of the development of the seventh kingdom, Si pensamos en el desarrollo del séptimo reino, this more powerful institution esta institución más poderosa that has had its restraints removed, que tiene sus restricciones we removidas, can trace the foundational work for this development podemos trazar su desarrollo to 1989. a 1989. 1989, En that 1989, era, round about that period, en esa era, alrededor de ese periodo, leading up to it at least, llevando hasta este momento al Ronald Reagan menos, is president. Ronald Reagan es presidente. And conservative think tanks Y los think start tanks developing a conservadores doctrine empiezan a desarrollar una about doctrina what the presidency should look like. acerca de cómo debería verse la presidencia. They go back to the Constitution, Van a ver And hacia they atrás en la read it. Constitución y la leen, and in their perspective, y en su perspectiva they say the president dicen el that presidente sits within the executive branch. que se sienta dentro de la So if rama you think of ejecutiva those three del Poder branches Ejecutivo. of government, Entonces, si piensan en los tres poderes del you have the gobierno, legislative, tienen el legislativo, the judicial, el judicial and the executive. y el ejecutivo. This executive branch Esta rama ejecutiva has different institutions under it. tiene diferentes instituciones bajo esta. One of them is the presidency. Una de ellas es la presidencia. So they develop this doctrine Entonces desarrollan esta that says doctrina that all those other institutions que dice que todas esas otras that instituciones were created to be independent, que fueron creadas para ser independientes, Congress came together, cuando el Congreso se reunió, they said the executive branch needs independent institutions dijeron la rama ejecutiva necesita tener instituciones independientes that can't be swayed by party politics. que no puedan ser llevadas por delante por política de los partidos. So if you were to think about the environment, Entonces, si van a you pensar en don't el want ambiente, changes to environment law every 4 years. no quieren cambios en las leyes ambientales cada 4 años. It's something that needs to be continually protected, Es algo que debe ser continuamente protegido, regardless of ideology. más allá de la ideología. So instead of electing people into these institutions, Entonces, en lugar de estar eligiendo personas dentro de estas instituciones, they hire the best person for the job. contratan a la mejor persona para el trabajo, So these institutions can stay independent. de forma de que estas instituciones puedan permanecer But independientes. under this theory that started developing, Pero bajo esta teoría que empezó a desarrollarse, they concluded that this is not the way the country should be run. concluyeron que esta no es la forma en la que el país debería The ser president is the dirigido. only elected office. El presidente es el único oficial electo Under the executive branch. dentro del poder ejecutivo. So all those other institutions, Entonces, todas estas otras instituciones, like the Environmental Agency, como la Agencia de Medio Ambiente, etc., etc., etcétera, etcétera, should all report to this presidency. deberían todas reportar hacia esta presidencia. They can't be independent. No pueden ser And independientes. so this work begins
Y así comienza este trabajo of consolidating power into the presidency. de consolidar poder en la presidencia. The theory is called the unitary executive theory. La teoría se llama la teoría unitaria ejecutiva. It has a domestic scope, Tiene un alcance doméstico, which is about domestic policy, que es sobre política doméstica, but it also has ideas about foreign policy pero también tiene ideas de política exterior and the amount of restraints that should be permitted on a president. y muchas restricciones que deberían ser permitidas para un presidente. I won't go through all the events that led up to the Sunday law, Voy a ir a través de todos los eventos que llevan a la ley dominical, where we end up with this seventh kingdom that's also powerful, donde terminamos con este séptimo reino que también es poderoso, that changes it from a head que lo cambia de una cabeza to a a beast. una bestia. That relationship with that woman facilitates that change. Esa relación con esa mujer facilita ese cambio. What did we learn about the Republican Party platform at the RNC? ¿Qué aprendimos sobre la plataforma del Partido Republicano en el RNC? And what ideology was embedded into that party platform? ¿Y qué ideología estaba embebida, incorporada dentro de la plataforma del partido? The intent to disrupt La intención eh, what? de descomponer, de The irrumpir LIO. en el Associated with that, LIO. Asociado they con won't eso, say it explicitly, no lo van a decir but explícitamente, if you read between the lines, pero si leen entre líneas, it is the intent to reform the government está la intención de around the presidency, reformar el gobierno and that the presidency should be the a most través de la powerful presidencia office. y que la presidencia debería ser la oficina más importante. It already is, Ya but lo it's es, too restrained. pero está demasiado restringida. What's that project we've read about ¿Cuál es ese proyecto del que hemos leído? that would start in 2025? Que empezaría en 2025. Project 2025. Proyecto 2025. And what was a key pillar of that document? ¿Y cuál era un pilar clave de este To documento? expand the powers of the president. El expandir el poder del presidente. So since 1989, Entonces, desde through the 1989, Sunday law a través de la that ley leads up dominical, to the close of probation, que lleva al cierre de la gracia, executive power has just grown stronger and stronger. el poder ejecutivo ha crecido más y más fuerte. This threefold union that comes together, Esta triple unión que se reúne, as I've described in past studies, como he descrito en estudios pasados, come together to take over se reúne para tomar el poder the o tomar el lugar world. del mundo. And they can only do that Y solamente pueden hacer eso by dismantling all these restraints that have kept this presidency weak. solamente pueden hacer esto desmantelando todas las restricciones que mantienen a esta presidencia débil. And then we get the sin we discussed, Y luego obtenemos el pecado the que hemos sin discutido, against the law el pecado contra la ley at COP. al cierre de la puerta de gracia. So I wanted to lay out this framework Entonces quería desarrollar or este give contexto context. o dar contexto. So a question was asked of Entonces what the sin was. se hizo una pregunta acerca de At qué a broad pecado era, level, de qué era el pecado. Y en un modo it's sentido the amplio, abuse of this power that's been developed es el abuso de este poder que se ha desarrollado in search of something. en la búsqueda de algo. What was that something ¿Qué that era this ese algo entity wanted? que esta entidad quería?
to change the world order, cambiar el to orden change mundial, the ideology that the world operated under. cambiar la ideología bajo la cual operaba el mundo. And to do that, Y para hacer it eso, broke the law. rompió la ley, It abused its power in that operation. abusó de su poder en esa operación. Did that answer your question? ¿Eso responde a tu pregunta? We can dissect the threefold union at another time. Podemos diseccionar la triple unión en otro momento. Someone asked the question, who's the threefold union? Alguien hizo la pregunta, What I want to take ¿quién es la away triple for unión? now Lo que quiero tomar is ahora, this development of executive power that's gone on por ahora, es el desarrollo de este poder ejecutivo que ha and how estado it's been sucediendo concentrated in this kingdom. y cómo ha estado concentrado en este reino. So we started off by laying out this framework of judgment. Entonces comenzamos desarrollando este contexto, este In parámetro brief, we've discussed this verdict. del juicio. En forma breve discutimos el Now, as veredicto. I said, Ahora, como digo, I want to discuss the execution quiero discutir la ejecución or the judgment for that sin o el juicio para ese pecado and how we could think about it y cómo podríamos pensar acerca de under este the principles of a new covenant. bajo los principios de un nuevo pacto. So, what entity Entonces, ¿qué entidad have we described in the past hemos descrito en el pasado that would perform this work of judging these kingdoms? que llevaría a cabo este trabajo de juzgar a los reinos? Yeah, at the end of the world, Sí, el fin del we're mundo. left with one more. Nos queda What is uno it? más. ¿Qué es? The third, El tercer. woe to tercer. you. Hay para ustedes. To understand the third woe, Para entender el tercer hay, we have to understand the thread that runs through its siblings. debemos entender la línea que va Because atrás de sus hermanas. El I hilo que va atrás de think sus hermanas. Porque pienso when we've looked at the third woe in the past, que cuando miramos al tercer hay en el pasado, we've done so with a specific way of looking at the world. lo hicimos con una forma específica para mirar al mundo. And what is that way that should have changed? ¿Y qué es eso que That debería haber blessing's been cambiado? going on and on about Las bendiciones han ido, perdón, que under Blessing an ha old ido covenant perspective. una y otra vez sobre una perspectiva So de un viejo let's pacto. try and conceptualize Entonces tratemos de conceptualizar what this third woe is qué es este tercer hay under the new covenant. bajo el nuevo pacto. So the siblings of this third woe Entonces los hermanos de este are what? tercer hay And don't say the first and second woe. son qué cosa, y no me digan el primer y segundo hay. It's related to that. Está relacionado con eso. What does it exist among? Eh, That ¿Sobre qué broader existe? title ¿Cuál es el título más that we amplio give to these judgments of Rome? que le damos a estos juicios de Roma? Scourges, the seven Las 7 trumpets. trompetas. So the third woe Entonces el tercer hay has to be understood in the context of these trumpets more broadly. tiene que ser comprendido en el contexto más amplio de estas 7 trompetas. It's not as straightforward No es tan directo, as no es tan saying 1 sencillo plus 2 como decir 1 más 2 equals 3. igual a 3. Our maths is more sophisticated than that. Nuestras matemáticas son mucho más So sofisticadas que we're eso. going to spend some time, Por tanto, vamos a pasar algo de tiempo, unfortunately, going through history. desafortunadamente, yendo a través de la I historia. appreciate it's hot, at least Siempre. where we are in person. Aprecio charlarla hasta But if you donde bear estamos with ahora en me, persona.
pero as we si go into permanecen these conmigo trumpets. mientras avanzamos por estas trompetas. Why this matters for us, ¿Por qué esto importa para nosotros? just to reiterate Solo para reiterar, a concept that we are familiar with already. un concepto con el cual ya estamos familiarizados. In Daniel 2, En Daniel 2, when we have this statue cuando tenemos esta estatua and these materials y estos materiales, change from the head to the end, cambiaban de la cabeza al final, a los we pies, end up with iron, terminábamos and that con iron hierro y ese doesn't hierro go away. no se iba, no se va. It runs all the way to the end. Va todo el camino hasta el final. And what is that iron? ¿Y qué es ese hierro? What does that iron represent? ¿Qué representa ese hierro? Rome. Roma. So these trumpets Entonces estas trompetas end up highlighting terminan resaltando the judgments on Rome los juicios sobre Roma in its three phases. en sus tres And what are those fases. three phases ¿Y cuáles son esas tres of fases Rome? de Roma? Okay. So someone said pagan Rome. Entonces alguien dijo Roma pagana. So under this universal model, Bajo este modelo pagan is not universal, only inaccurate, pagana no solamente poco it preciso ends up o creating a impreciso, derogatory perception in our mind of what it was. termina generando una percepción derogativa de lo que era. So for me at least, Entonces, para mí, a more al menos, fitting term un término más preciso is imperial Rome. sería Roma imperial. And after imperial Rome, Y luego de Roma imperial, papal Rome, Roma papal. and what would we say this last Rome is? ¿Y cómo diríamos que se llama esta nueva Roma? Modern Rome. Roma moderna. Rome doesn't go away. Roma no desaparece, no se va. Even though it's titled USA, A pesar de que su título Estados Unidos, that Rome just never runs away. esa That Roma iron nunca goes desaparece. from the legs Ese hierro va de las piernas right to the end. hasta el final. So these trumpets Entonces estas trompetas act as judgments on Rome actúan como juicios sobre in Roma all of its phases en todas sus fases, until we get to the last one. hasta que llegamos a la última. So to understand that last one, Entonces, para entender esa última, we should see deberíamos ver and clarify y clarificar if we understand the previous six si correctly, entendemos las primeras 6 correctamente. not just the two woes. No solamente los dos ayes, los dos ayes. So let's start with the first four trumpets. Entonces vamos a comenzar con las primeras 4 trompetas. To get a correct understanding of these judgments, Para obtener un verdadero entendimiento, we una have to comprensión de understand the worlds in which they existed in. estos juicios, deberíamos entender el mundo en So el que Blessing has run existían. us through humanity's history Entonces Blessing nos dirigió a través de la historia de la humanidad to try and demonstrate para tratar de demostrar that the environment shapes what happens in that history. que el ambiente moldea lo que sucede en esa historia. So these judgments Entonces, estos have to be juicios understood in their history, deben ser comprendidos en su in their historia, context. en su contexto. So what was the kind of world imperial Rome existed in? Entonces, ¿qué clase de mundo era aquel en el que Roma By existía? exploring that, Al explorar eso, I want to try and demonstrate quiero tratar de that demostrar when we say judgment, que cuando decimos juicio, we are not talking about punishment. no estamos hablando de castigo. Punishment in the way we conceptualize it, Castigo en la forma en que of la God being conceptualizamos, angry de Dios estando and enojado raising up something y levantando algo to go and strike an entity that's done wrong. para ir a castigar a una entidad que ha hecho mal. So this first world Entonces, este primer mundo that encompasses imperial Rome
que and contiene, where our first four trumpets are que nos orchestrated. da el contexto de la primera, de la Roma imperial y de donde las primeras cuatro trompetas What se was the kind of encuentran, son world that orquestadas. was? ¿Qué tipo de mundo era este? I'll tell you. Les voy a decir. So the Roman Empire Entonces, el Imperio was Romano at its height, estaba en su punto más alto, the closest thing in the ancient world lo más cercano en el mundo antiguo to a universal empire, a un reino to a universal, universal state. a un estado universal. When I say universal, Cuando digo universal, I don't mean universal in the sense that it was on every single geography, no digo universal en el sentido de que estuviera en cada geografía, that it contained every person on earth, que contenía a cada persona en la Tierra, but universal in its self understanding, pero universal en su propio how it autoentendimiento. understood itself in relationship to everyone else. Cómo se entendía a sí mismo en relación con todo el resto. In comparison to all those other kingdoms before, En comparación con todos esos reinos anteriores, that recognized that there were other kingdoms reconocían que habían otros reinos and Babylon was just going to rule over its territory, y Babilonia simplemente iba a gobernar sobre and su propio saw there were other territorio. kingdoms in other shores. Y así también habían otros reinos y otras orillas, otros Rome lugares. viewed itself Roma se veía a sí as the misma only kingdom. como el único reino. All those other kingdoms Todos esos otros reinos were barbarians. eran bárbaros. They just were not kingdoms. Simplemente no eran reinos. Everyone outside of Rome's borders Todo el mundo que estuviera fuera de was from de las Rome's fronteras de Roma, perspective desde la perspectiva de Roma, either a future subject eran un futuro súbdito or barbarian and irrelevant. o bárbaros e irrelevantes. Rome was the only thing that existed Roma era lo único que existía and mattered. e importaba. So around Rome, Entonces, alrededor de there was Roma this thing called a frontier estaba esta cosa llamada frontera, around the Roman Empire. alrededor del Imperio Romano. A frontier was like a border zone, Una frontera era como una zona, not a strict un line like we borde, think of borders today, no una línea estricta como consideramos los bordes hoy but en a día, zone between two geographies. pero una zona entre dos geografías. So here's our frontier. And in Entonces, that frontier, estaba esta frontera y en esa which frontera, was Roman controlled territory, que era territorio controlado por Roma, it was a negotiated boundary había un límite negociado between Germanic tribes that lived on the outside entre tribus germánicas que vivían en el and some of exterior them that lived on the inside. y algunas de ellas que vivían en el And it interior. would shift and shape, and its shape would change over time E iban a cambiar y su forma iba a cambiar as con el different tiempo events happened in the Roman Empire. a medida que diferentes eventos fueron sucediendo en el So if Imperio you were to Romano. think of trade, Por tanto, si fueran a pensar en if Rome intercambio, wants to get something from these Germanic tribes, si Roma quisiera conseguir algo de estas tribus they set up germánicas, trading posts in this zone establecen puestos de intercambio en la zona where communities mixed. donde con las comunidades se Wasn't really mezclan. Rome, but it was Rome. No era realmente Roma, pero era It Roma. was a zone where all of these exchanges took place. Era una zona donde todos estos intercambios And these Germanic tribes, tomaban lugar. Y estas tribus germánicas, lots of them served in Rome's armies. muchas de ellas servían en los ejércitos de This Roma. frontier was like a membrane. Esta frontera era como una membrana. So if you were to think of a cell in the human body, Por tanto, si fueras a pensar en una célula en that el cell cuerpo has a humano, wall around it to protect it, esa célula tiene un muro a su alrededor para protegerla, but it's not a thick closed wall, pero no es un muro It's sólido porous. cerrado, es poroso, which means things can go in and out lo que significa que que cosas pueden via entrar y salir via control. eh, And so por medio de Rome un control. controlled that border zone. Por tanto, Roma controlaba ese borde. Power in this kind of world El poder en este tipo de mundo rested on three particular foundations: descansaba en tres fundaciones military principales: supremacy, la supremacía militar,
where Rome's legions were the most dominant on earth. donde las legiones romanas eran las más dominantes de la tierra. Logistically, they were superior to any other army in the world. Logísticamente eran superiores a cualquier otro ejército en el mundo. Institutionally, Institucionalmente, it had developed this fighting force habían desarrollado esta fuerza de combate that the ancient world just couldn't produce. que el mundo antiguo simplemente no podía producir. Because, as Blessing demonstrated, Porque como demostró there's a Blessing, difference between working around people and institutions. hay una diferencia entre trabajar entre pueblos e instituciones, o entre gente e So, instituciones. in the past, under Babylonian government, Entonces, en el pasado, bajo el gobierno de Babilonia, people were farmers. las personas And when eran it was granjeras. time to go to war, Y cuando era tiempo de ir a la guerra, you call your farmers llamabas a tus and you say, let's go granjeros to war. y les decían, vamos a la guerra. But Rome institutionalized this way of warfare Pero Roma institucionalizó esta forma de guerra in a way that made their military force supreme. en una forma en que hizo a su fuerza militar suprema, Roman law. la ley romana. Law was the operating system of the empire. La ley era el sistema It's operativo what del made imperio. Rome Roman, Es lo que hacía a Roma romana, even in different geographies, incluso en diferentes geografías, like their territory they controlled in Egypt como el territorio que controlaban en Egipto or Britain, o Gran what Bretaña, today is called Britain. lo que hoy se llama Gran Bretaña. That law governed everyone. Ese gobierno, esa ley And gobernaba a todos. administratively, Y administrativamente it was efficient. era eficiente. It had a web of relationships Tenía with the political una, elite, una ola de relaciones con These la frontier élite people política, esta gente de la frontera that worked for them, que trabajaba para ellos, that orchestrated all their vassal kingdoms. que orquestaba todos sus reinos So vasallos. if you were to think of Israel Entonces, si fueras a pensar en Israel and the king that gets installed in Israel, y el rey que they es were instalado efficient. en Israel, These eran three eficientes. things Estas tres cosas made Rome stand out. hacían que Roma destacara. Rome, during this period, Roma en was este periodo polytheistic, era politeísta, which means they had many gods. lo que quiere decir que tenían muchos dioses, And when it went to war, y cuando fue a la it would guerra, absorb those gods iba a absorber a conquered esos people. dioses rather de la than gente just conquistada, replacing them, más que solamente as conquistarles, all those other kingdoms had done before. como todos los reinos anteriores habían hecho. So when we read about the emperor being worshipped, Entonces, cuando leemos acerca del emperador siendo that was adorado, introduced under Augustus, eso fue introducido bajo Augusto, it was framed under a political ritual. fue establecido por medio de un It ritual wasn't político. about theology. No era It was sobre all hail teología, the emperor. porque todo el mundo adoraba al Because emperador, this great emperor porque este gran emperador delivers for us, makes us entregaba, prosperous, nos hacía prosperar, keeps us safe. nos mantiene a Wasn't a salvo. divine mandate. It was Eh, built around their function to serve people No era un mandato divino, era parte de su función de servir a las personas under this efficient system Rome had created. bajo este sistema eficiente que Roma había creado. So, this is our world that we've built, I've described. Entonces, este es el mundo que existía, Rome que he obviously escrito. wasn't an island. Roma, por supuesto, no era una isla. It had people that lived around its borders. Tenía personas que vivían alrededor de sus Some of them fronteras, de sus settled in bordes. Rome, Algunas personas estaban en Roma and some of them were nomadic, y otras personas eran which means nómadas, they go from place to place. lo que quiere decir que iban de lugar a lugar. But along this frontier, Pero a lo largo de esta in frontera, the north and in the east, en el norte y en el este, there were different Germanic tribes, habían diferentes tribus germánicas, which is where the story of the Goths comes in. que es donde If you're la historia de los familiar with them, of godos these seven entra al trumpets. lugar. Si es que están familiarizados con esta historia de las 7 trompetas. For generations, these Goths would press against this border,
Por generaciones, estos godos fueron presionados contra not esta because they frontera, were antagonistic to Rome, no porque fueran antagonistas a Roma, but because they served in Roman armies. sino porque servían en They ejércitos had romanos. cultural and economic relationships with Rome. Tenían relaciones culturales y económicas con Roma. But then something changed Pero luego algo cambió, that brought the walls tumbling down. que hizo que se fueran Humpty abajo Dumpty fell. sus bordes. My translator just doesn't get my jokes. Mi traductor no comprende mis bromas. In 375 AD, En el 375 a.C., perdón, después de Cristo, there's going to be this surge from the Huns. va a haber esta búsqueda por parte de They de los surge hunos. west Buscan hacia el oeste in attacking the Goths. al atacar a los godos. And these Goths, Y estos godos, when they go to Rome's doors, cuando van a las puertas de Roma, aren't invading. no están invadiendo, They come as refugees. llegan como refugiados. They'd been caught between the Huns that were attacking them, Eh, Estaban atrapados entre los And hunos que los Rome. estaban atacando y Roma. so they're in between a rock and a hard place. Entonces están entre una roca So they go un, begging to Rome's doors, y un lugar duro. And Entonces van ask the a robar a las emperor, puertas de Roma y le piden al emperador, please let us through. por favor, déjanos pasar, Let us settle. déjanos We'll be establecernos. peaceful. Vamos a And ser pacíficos eventually they migrate into Rome. y eventualmente migran a Roma. And the answer to what happens next Y la respuesta a lo que sucede rests on después what we define these kingdoms were meant to do descansa bajo lo que estos reinos se suponía que hicieran in the world that they lived in. en el mundo en el que vivían. So Rome's job Entonces, el as trabajo a de Roma universal empire of moving people como imperio universal al was mm, to facilitate this mover a las movement. personas era facilitar este movimiento. They had done that for years before, Lo habían hecho ya and when por años this refugee crisis came up, y cuando esta crisis de refugiados their surgió, job was to facilitate that crisis su trabajo era facilitar esta crisis in a way that protected those Goths, de una forma que protegiera a esos godos, but they end up betraying them. pero terminaron So traicionándolos. to integrate the Goths, Entonces, para integrar a los godos, it welcomed them in at first. les recibieron And- al principio Certain people were commissioned to look after them, y a algunas personas se les comisionó to cuidarles manage this crossing into Rome. para administrar este cruce a Roma, hacia Roma. Unfortunately for Rome, Desafortunadamente para Roma, the people that were commissioned to facilitate this las personas a las que se les comisionó facilitar esto ended behaving badly. terminaron comportándose mal. They withheld food from these refugees, Retuvieron comida que era para estos they refugiados, extorted them, los extorsionaron and in some instances, by some accounts, y en algunas instancias, según algunos registros, they traded dog meat to the Goths intercambiaron comida de in perro exchange for their children para los godos a cambio that de they sus used as hijas slaves. que utilizaron como esclavos. So a people come knocking on their doors, Entonces, unas personas llegan golpeando crying las for puertas safety, pidiendo por ayuda, to por belong seguridad, in this system Rome had created. para pertenecer en este sistema que Roma había creado. But then this people end up getting betrayed, Pero luego estas personas terminan siendo degraded, and traicionadas, exploited. degradadas y explotadas. Over time, Con el tiempo, this desperation in this camp esta desesperación en este turned to campamento revolt. se convirtió en revuelta. And in 378 AD, Y en el año 378 después de we Cristo, have what historians claim as a famous battle, tenemos lo que los historiadores llaman como una batalla the famosa, Battle of Adrianople, la batalla de where the Adrianópolis, Gothic forces donde las fuerzas destroyed de Roman los armies godos on the east destruyen a los ejércitos romanos and al killed the este emperor. y matan al It emperador. was the worst military defeat Rome had ever suffered. Era la peor derrota militar que Roma ha Let me not sufrido say jamás, que había sufrido hasta ahora, hasta entonces. But for a long time.
quizás dejen And de this no was decir desde siempre, self-inflicted pero sí por un largo tiempo, y because esto fue of their autoinfligido failure to serve those people. por causa de su fallo en servir a estas personas. And a cascade falls. Y una cascada That brings us to cada vez se 476. desarrolla que nos lleva hasta Rome's 476 después de credibility Cristo. La as credibilidad a de power that Roma could govern its frontier como un poder que podía gobernar su frontera on its own terms bajo sus propios términos, ends up being discredited with how they handled the Goths. termina siendo desacreditada por cómo manejaron a los godos. So I won't describe the history that brings us to 476, Por tanto, no voy a describir la historia que nos lleva but al these four trumpets 476, pero estas cuatro trompetas, that we associate with the Visigoths pero estas cuatro trompetas que relacionamos con los visigodos, Genseric Vandals eh, con The los Huns vándalos, con los hunos, in, I'll just give a rough here, 451 to 52, y visualmente voy a dar un año más o menos aproximado, 451, 452, bring us to the breakup of the Western Roman Empire. nos llevan a la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Here are our four trumpets. Teníamos What cuatro I want to trompetas. try and demonstrate Lo que quiero tratar de is that demostrar this attack on Rome that happens under these four trumpets es que este ataque que ocurre en Roma bajo estas cuatro trompetas was not random. no fue If we aleatorio. read it in the context of this sequence, Si lo leemos en el contexto de esta secuencia, it's the systematic dismantling es el desmantelamiento sistemático of a power de un poder that had broken the faith of the people que había roto con la fe del pueblo, its survival depended on. en el cual dependía su supervivencia. So these judgments Entonces estos juicios, under these four trumpets bajo estas cuatro trompetas, end up reflecting the world that Rome existed in. terminó reflejando el mundo en el que Roma existía. A world organized around migration Un mundo organizado bajo la People. migración, and an empire. gente That's un our imperio. principle. Este es el principio, That a kingdom is raised up to serve, que un reino es levantado para servir, it betrays that trust, traiciona esa confianza and life comes back to bite it. y la vida regresa para morderla. Let's explore the next three Vamos a explorar los siguientes tres, because the world changes. porque el mundo cambia. So we have those two woes Por tanto, tenemos esos dos that ayes world number two falls into. en los que el Because now mundo it's going to número be- dos It's now it's Cae. going to exist se encuentra, porque ahora va a existir under a world of holy wars. bajo un mundo de guerras santas. So when the Western Roman Empire broke up, Entonces, cuando el In Imperio Romano de 476, Oriente the organizing principle of desaparece- society aparece. changes. desaparece el Occidente, en 476 Because todo el now the sistema de la thing sociedad that's going to cambia, hold the world together porque ahora lo que va a mantener al mundo unido is no longer who controls the biggest legion, ya no va a ser quien controla la legión más grande, it's whose God is true. es cuál And Dios es el society verdadero. begins to transform Y la sociedad comienza a transformarse. after the breakup of Western Rome in 476. Luego de la ruptura de la caída del Imperio Romano de To Occidente en understand the two 476. woes, Para entender a los dos ayes, we have to understand that transformation. debemos comprender esa transformación. In previous studies I've done, separate to this weekend, En estudios separados que hice I Separado este phrased fin de that semana, transformation eh, as hablé de esa Rome going from transformación imperial, como Roma yendo de imperial, organized around peoples and migration, organizada to alrededor a Roman de framework, personas, pueblos, migración, i.e., what we were left with was just what it meant to be Roman.
a un contexto romano, es decir, lo And que under this quedó Roman de que haber framework, sido romano, que debió haber sido romano. a void was left, Y alrededor de este a void contexto, de este of espacio, what would control the empire. un hueco quedó, un vacío de So lo we que debería have the haber controlado Edict ese of imperio. Milan in 313, Entonces tenemos where ahora la Christianity línea en el 313, donde moves el from being a cristianismo persecuted sect pasa de ser una secta perseguida to the official religion of the empire. a la religión oficial del imperio. And by the time we get to 380, Y para el momento en que llegamos al Christianity is not 380, only permitted, el cristianismo no solo es permitido, it's legally mandated. es legalmente obligado, obligatorio. That's the first shift that transforms the world. Ese es el primer cambio que transforma el mundo. The second important shift El is the segundo rise of the papacy. cambio importante es el alzamiento So del as the papado. Western empire fragmented, Entonces, mientras se fragmentaba el imperio the romano de Bishop of Occidente, Rome steps into that vacuum. el sacerdote de Roma entra en ese vacío. The result of all of these changes El resultado de todos estos cambios was that to rule es que para gobernar, now was to rule in God's name, gobernar ahora era gobernar en nombre de Dios. and to rebel was to rebel against God's Y, order. y rebelarse era rebelarse al nombre de Dios. So, what axis was war fought under? What Entonces, axis was war fought under? What ¿sobre qué eje se in luchaba ahora en las guerras? what was the reason for war? ¿Cuál era la razón de la guerra? Now that the world has shifted to this God-centric Ahora world, que el mundo se ha transformado en este mundo centrado en it's now Dios, going to be alrededor de fought Dios, under religious terms. va a ser luchada ahora bajo términos religiosos, Where we have holy wars. donde tenemos guerras santas. I hope that makes sense Espero que eso in tenga how the sentido world changes, en cómo el mundo cambia, because this integration porque esta integración or coming together of church and state o unión de iglesia y Estado that we would describe que changes the describiríamos world. eh, So when we read about those cambia el two mundo. woes, Entonces, lo que vemos en and we estos, won't get into the historical details for time, o sea, vamos a ver lo que pasa en estos dos ayes, pero no vamos a entrar en los they detalles históricos exist por under tiempo. this different world, Existen bajo este mundo diferente, a theocratic world. un mundo teocrático. Before Islam rises Antes de que se levante el under Islam, those two woes, bajo esos dos woes, Christianity had ayes, failed to serve those people. el cristianismo ha fallado en servir a esas So personas. all the controversies that lead to different schisms Por lo tanto, todas esas diferencias que llevan a end up diferentes leaving cismas, a vacuum in people's lives. a diferentes rompimientos, roturas, And llevan a a que rival haya un sacred order vacío ends up rising, en la vida de la gente. Y un segundo orden empieza a Islam, levantarse, el which Islam, is that story of those first two woes, que es la historia de esos primeros dos ayes, without going into the details. sin ir dentro de demasiado But the detalle. point is Pero el punto es that there's an underlying principle que hay un principio that this por debajo, relationship ends up not eh, serving the people, que esta relación termina no sirviendo a la gente, al and pueblo, what comes in to fill that gap y lo que entra a llenar ese vacío is Islam. es el Islam. That's what breaks down Rome in this time period Es lo que destruye, rompe a until Roma we en get este to periodo, present day, hasta que llegamos al presente, where two changes take place and change the world. donde dos cambios ocurren What's y that change in cambian al 1798? mundo. ¿Cuál es ese cambio en 1798? That changes this holy world, Que cambia este mundo santo, this religious world. este mundo religioso. So the USA is going to rise, but that's not what changes this religious world. Los Estados Unidos van a cambiar, pero no es lo que cambia en este mundo religioso. Muriel, Muriel, je ne parle français. Okay. Lil Woon of the papacy.
la herida mortal al papado. So the French Revolution Entonces, la is Revolución going to Francesa break this world, va a romper este mundo, this religious world. a este mundo religioso. So humanity gets to a point Entonces, la humanidad llega a un punto where they are fed up with this system, donde están this world in cansados de este which these sistema, holy wars are fought. este mundo donde estas guerras santas son peleadas. So when Islamic nations Entonces, cuando las naciones rose islámicas up as judgments, se levantan como juicios, those judgments wore the clothes of a religious world. esos juicios eran las ropas de un mundo religioso. What's Del mundo the religioso. big change we discussed in 1989 ¿Cuál es el gran cambio que discutimos en 1989? that's going to usher in a new world? Que va a desarrollar, que va a introducir un nuevo mundo. Okay, yes, the internet. Ok, sí, el Internet. There is a new world order, but what is that new world order? Hay un nuevo orden mundial, pero ¿cuál es ese nuevo orden mundial? So the USSR falls. Entonces, la Unión Soviética cae. What's Blessing's favorite term? ¿Cuál es el término favorito de Blessing? The LIO, the El, liberal international order. el LIO, el orden The world internacional liberal. changes. El mundo It's not cambia. going to be fought under religious terms Ya no va a lucharse bajo términos religiosos, because that's not the world we live in. porque ya no es el mundo en el que vivimos. These liberal ideals Estos ideales liberales are going to get globalized. van a volverse globales. And under this globalization of these liberal ideals, Y bajo esta globalización de ideas liberales, as was pointed out, como fue the USSR destacado, falls la and Unión the Soviética USA cae rises as a unilateral power. y los Estados Unidos se levantan como un poder unilateral. The good perspective of that La perspectiva buena de eso is that they had a mandate es que tenían una to obligación, facilitate the transportation facilitar el transporte of these liberal ideals across the world. de estos ideales liberales alrededor del mundo, por todo el mundo. But what happens in 1991? Pero ¿qué sucede en 1991? Or let's take a step back. O tomemos un paso hacia In atrás. the lead up to 1989, En el camino hacia 10 years. 1989, esos 10 años, we have that Afghanistan war, tenemos esa guerra de Afganistán. and there are going to be a people Y va a haber un pueblo that are going to serve with the USA, que van a servir con los Estados just Unidos, like we read in those 4 trumpets, como leímos en esas 4 that trompetas, end up being betrayed que terminan siendo traicionadas. as the USA tries Mientras los Estados to Unidos facilitate intentan this transformation of the world. facilitar esta transformación del mundo. We get to 1991 Llegamos a 1991 and the Gulf War, y la Guerra del Golfo, and as Blessing described, y como describió Blessing, this was a good war esta era una in buena that guerra, it was done under the pretense en el sentido de que fue hecha bajo el pretexto of o la pretensión liberation, de la liberación, but they left a mess. pero dejaron un desastre. What was that mess? ¿Cuál era este desastre? In the Arab Peninsula, En la península if arábica. you're familiar with that history. Si están familiarizados con esa historia. Okay. Ok. Okay. For the sake of time, Por causa del tiempo, they're going to invade Iraq. van a invadir Irak, They're going to station their bases van a establecer sus in what bases was considered Holy Land, en lo que era considerado tierra sagrada, Mecca and Medina. Meca y Medina. And Osama bin Laden's going to get upset Y Osama Bin Laden se va a because he molestar had people porque él tenía that could gente have gone to liberate these suffering people. que podría haber ido a liberar a estos pueblos en But the sufrimiento, a estas USA personas en was sufrimiento. called in, not him. Pero los Estados Unidos se ha The metido, USA turned their back no se está manteniendo on atrás, a no ellos. people that had helped them, Los Estados Unidos se estaban conteniendo y no estaban ayudando a unas personas que los those habían ayudado a ellos, Taliban fighters, esos luchadores talibanes,
and leave them to their destitution. Los dejó para su destitución. So in 96, Entonces en el 96, that famous fatwa is written. esa fatua And famosa what fue was the escrita. crime that's listed in that fatwa? ¿Y cuál fue el crimen que listó en esa It's fatua? not, this Christian nation is trying to Christianize the world. No fue que esta nación cristiana estaba intentando cristianizar al It's mundo. what? ¿Es qué cosa? This USA Este is Estados arrogant. Unidos es arrogante. They shouldn't have left their bases on our soil, No deberían dejar nuestras bases en nuestro suelo, and esas we bases en need to nuestro take suelo, care of this problem. y debemos encargarnos de este problema. So we get 9/11 in that context. Entonces tenemos el 9/11, el 11 de It's not septiembre a en ese religious contexto. war. No es una guerra So when religiosa. we read Islam and 9/11, Entonces cuando leemos al Islam y al 11 de what septiembre, we've done lo que hemos hecho is we've taken an example. es que tomamos un And ejemplo. what was that example? ¿Y cuál era ese ejemplo? The first two woes, Los primeros dos ayes, and we've transported them y los hemos transportado into our world, dentro de nuestro where the mundo, principle donde el principio is going to look different. va a lucir diferente. Where did we make the same mistake? ¿Dónde cometimos el mismo error? In Revelation 17. En Apocalipsis 17. With the woman. Con la mujer. We read woman Leímos mujer as the papacy, como el papado, as a church, como una iglesia, which was just an example que era solamente un of a ejemplo principle. de un What principio. should we have done? ¿Qué deberíamos haber hecho? Understood the principle Entender el principio and transported the principle. y transportar el principio. And we would have been able to see Y podríamos haber sido that capaces there de would ver have been no papacy que no habría papado or no apostate Protestantism o ningún protestantismo apóstata, because we didn't live in a religious world. porque no vivíamos en un mundo We religioso. lived in this secular world, Vivíamos en este in mundo this secular, liberal international order. en este orden internacional liberal. So when we talk about the third woe Entonces, cuando hablamos acerca de este tercer and ay we tie 9/11 y to the ponemos close of probation, y unimos al 11 de we're septiembre not con el cierre talking de Puerta de about, Gracia, we are not talking about it in religious terms no estamos hablando de este en términos religiosos, as religious judgment. como un juicio religioso. So if this was just an example, Entonces, si este era solo un ejemplo, Al-Qaeda, Al-Qaeda, and we get to the close of probation, y llegamos al cierre de la gracia, should we be expecting the same example deberíamos estar esperando el mismo ejemplo, as the judgment of the third woe? como el juicio del tercer ay. Tamina's shaking her head Tamina está sacudiendo because su she can cabeza see porque puede ver that under the new covenant, que bajo el nuevo pacto it's no more housed in examples. ya no estamos más What we alojados en need to ejemplos. take Lo que necesitamos tomar is the principle. es el principio. And what was the common thread ¿Y cuál era el hilo común between those 6 trumpets, entre esas 6 trompetas? if you were paying attention? Si estuvieron prestando atención. Is that a power rises Es que un poder se alza to serve. para servir. And when they stop serving, Y cuando dejan de servir, what happens? ¿qué ocurre? Those same people Esas mismas personas that are betrayed que son come traicionadas back to bite them. vuelven a It's morderles. not an arbitrary punishment. No es un castigo It's the arbitrario, consequences son las of consecuencias betraying that mandate to serve. de traicionar ese mandato de servir. So when we think of that principle, Entonces, cuando pensamos en ese principio, let me just scroll up to what we drew before. déjenme simplemente subir hacia lo que hemos dibujado In the antes. context of this rise in executive power, En el contexto de este alzamiento de este poder at the ejecutivo close of probation al cierre de la gracia, on January 3, en el 3 de enero, with the king of the north in union with the 2 other entities,
con el rey del norte en unión con las otras entidades, they attack this liberal international order. atacan este orden liberal internacional. And what should we expect? ¿Y qué deberíamos esperar? Backbite. Que The les muerdan de consequences regreso. of doing that. Las consecuencias de hacer eso. As humanity has developed, Como la humanidad se we've desarrolla, developed in our understanding of government. nos hemos desarrollado nuestro We entendimiento del started gobierno. off with kings Empezamos con reyes until we got to the point where we recognized hasta que llegamos al punto en que that reconocimos kingly power is inappropriate. que el poder de los reyes es It inapropiado. doesn't serve well. No funciona, no sirve bien. It wouldn't serve this world we live in well. No serviría a este mundo en el que vivimos de la mejor manera But what's posible. been created since 1989 Pero lo que se ha creado desde is the 1989 attempt es su to intento recreate a king. para recrear a un And rey. so, after the close of probation, Entonces, luego del cierre de la gracia, what we should expect lo que deberíamos esperar is pushback es un against this executive overreach. contraataque contra este sobrealcance hecho por parte de la rama Pushback ejecutiva. against this idea of kingly power. Un contraataque contra este poder de regencia de reyes. Revelation describes these judgments from different perspectives. Apocalipsis describe estos juicios desde diferentes In perspectivas. one breath, it will describe it as the third woe. En una parte podría describirlo como el tercer ay, These consequences. estas consecuencias, And in another breath, y en it otro will aire, en talk about otro it as momento, plagues. podría hablar de esto como plagas, The 7 plagues. las 7 plagas. Where do we know the story about plagues from? Where do we get it from? ¿De dónde conseguimos la historia de las 7 plagas? In Egypt. En Egipto. When those plagues fell, Cuando esas plagas caen, what were they falling on? ¿sobre qué estaban cayendo? On people? ¿Sobre gente? Why did those plagues exist? Porque esas plagas existen. To destroy the Egyptian system. Para destruir el sistema egipcio. So God will say, Entonces Dios va a decir, then I'm looking for the verse. y estoy buscando el versículo, Give me a second. denme un segundo. Exodus 12, verse 12. Éxodo 12, versículo 12. It's a short verse, so I'll read it. Es un versículo corto, así que voy a leerlo. I've done all this He hecho todo esto against all the gods of Egypt. contra todos los reyes, I will dioses de execute Egipto. judgment. Voy a Those llevar juicio. gods Esos weren't just dioses religious objects. no eran solamente objetos religiosos. In our first study, En nuestro primer we estudio demonstrated demostramos that it was these Demostramos. gods that upheld Egyptian power. Lo que eran estos dioses que habían mantenido el poder So those religioso de plagues, Egipto. When they strike Entonces esas Egyptian plagas, economy cuando atacan la economía egipcia or religious legitimacy, o la legitimidad what they're religiosa, targeting lo que están atacando is Egyptian power. es el poder egipcio. So when we come to the 7 plagues, Entonces cuando llegamos a estas 7 plagas, what that's targeting lo que esto está is atacando es this overreach of power. este sobrealcance So- de poder. Once we had that breach in the LIO Entonces, una vez que tenemos esta brecha, esta rotura at the en close el of probation, orden liberal internacional, en el the cierre de la king of the gracia, north gets arrogant. el rey del norte se volvió arrogante. Was there much pushback when Venezuela was dealt with? Hubo mucho contraataque cuando cuando se lidió con Venezuela. Not really. No realmente. People just carried on with their lives. Las personas simplemente continuaron con Because sus who cares vidas. about Venezuela? Porque ¿a quién le importa Venezuela? But now the king of the north Pero ahora el rey del norte gets Gadal se and vuelve believes if I could do it with confiado. Venezuela, y cree, si puedo hacerlo con Venezuela, I can do it with anyone. puedo hacerlo con cualquiera. And so there are various events Por tanto, hay varios eventos that did and do transpire que as a traspasaron pushback against this y están executive traspasando overreach. como
un contraataque de este, de As an sobrepaso del example, Poder Ejecutivo. Como un ejemplo, he tries it with Greenland. vamos a And now ver what's caso de the response? Groenlandia. Y ahora quieren tomar Groenlandia. ¿Y cuál es Not la on our respuesta? watch. No en nuestra No, guardia. no. No, no, no. That executive power Ese that Poder you think Ejecutivo is all powerful que piensan que es todopoderoso is going to get restrained. va a ser restringido. Tries it again. Where Lo does he intenta, go next? intenta de nuevo. ¿A dónde va ahora? Canada. Canadá. And Mark Carney stands up Y and he says, McCartney se levanta no, no, no. y dice, no, no, Not on no, my watch. no en mi guardia. Pushback. Hay And he contraataque. tries it again. Y intenta de vuelta. So I'm going to jump to a bigger one. Voy a saltar a uno más grande. Iran. Irán, Going into that war yendo a esa guerra. was never about Islam. Perdón, ir a esa guerra nunca fue sobre el Islam. It was about believing Era acerca de creer that the USA, in all of this accumulated power, que los Estados Unidos y todo este poder acumulado could do what it wants. podrían hacer lo que And quisieran. what was the response? ¿Y cuál fue la respuesta? No, no, no. No, no, no. Not on our watch. No en nuestra guardia. And that just went terribly wrong Y eso fue terriblemente mal for this kingdom. para este reino. Unfortunately, we're Desafortunadamente, all peons. todos somos And so peones the world feels the ripple effects of that. y el mundo recibe las But the consecuencias de esto. primary target of all of this pushback Pero el objetivo principal de todo este is contraataque this executive power. es este poder ejecutivo. These are just some examples. Estos son solamente You algunos can see it ejemplos. in foreign policy, Pueden verlo en política exterior, but domestically it's the same. pero en lo doméstico, en lo interno Whether we're también. talking about ICE, Hemos estado hablando acerca I de don't read ICE. much about ICE anymore Ya no leo mucho acerca de ICE, because people have had enough. porque la gente ya tuvo suficiente. One other event Otro evento that comes up in this story que llega en esta historia is the upcoming midterms. son las elecciones de medio término. It hasn't happened yet, No han sucedido aún, but I can tell you what's going to happen. pero les puedo decir lo que va a A suceder. rejection of this power. Un rechazo de este So poder. when we talk about this third woe Entonces, cuando hablamos de este tercer ahí, or the 7 plagues, o las 7 plagas, what we're identifying lo que estamos identificando is the entities that have suffered betrayal, es las entidades que han sufrido esta traición pushing back están to contraatacando dismantle this power, para desmantelar este poder, as what was done with Egypt. como fue hecho con Egipto. And by taking Islam Y al tomar el Islam, from the first 2 woes, de los primeros 2 ayes, we end up terminamos framing our studies under Old Covenant terms. contextualizando nuestros estudios bajo When we viejos should be términos living de pactos, under antiguos a new pactos, covenant cuando deberíamos estar viviendo that bajo un nuevo understands pacto the principles que entiende los principios of when power overreaches. de cuando el poder sobrepasa. Someone points out to me often Alguien me that when they offer me señala the a finger, menudo que cuando me están I señalando con el end up dedo, taking the arm. termino no, And that's tomando el what's brazo. happened with the USA. Cuando me dan una mano, me agarro Bitten el off brazo. more than it can chew. Eso es lo que sucede con los Estados Unidos. Muerden más de lo que And what this pueden masticar. dispensation is about, Y de lo que se trata esta dispensación, judgment, juicio, is the rejection of that king, es el rechazo de ese rey, rejection of that kingly power. rechazo de ese poder de estilo monárquico. So there's a hand. Entonces hay una mano. Will reject this power. As I've tried to articulate, Como he intentado articular, we're not looking for one entity. no estamos buscando por una entidad. What we're looking for Lo que estamos are buscando all the events son todos los that eventos demonstrate one principle. que demuestran un principio. And so all these events Entonces todos estos are eventos already underway ya están sucediendo of rejecting this power. de rechazar este poder.
It's not one singular entity. No es una sola It's a entidad, principle showing its face es un principio mostrando su in cara in this universal world, en este mundo whether universal, it's Greenland sea or Europe Groenlandia, more broadly, or Europa, Canada o or Canadá, Iran, o Irán, or all those people in Minneapolis, o todas esas personas en Minneapolis, or voters at the midterms. o It's all votantes en las elecciones de medio término, it's all a rejection of this kingly power, es todo este rechazo de estos poderes which to me terrenales, is a demonstration que para mí es una demostración that God's plan has worked de que el plan de Dios ha funcionado in instilling in humanity en establecer en la what humanidad government is for, qué gobierno se forma, which brings us to the second advent, que nos lleva a la segunda venida, whenever that is. cuando sea que esto sea. Let's close with a word of prayer. Vamos a cerrar con una oración. Dear God, Querido Dios, speaking for myself at least, hablando por mí mismo al menos, I hope speaking on behalf of others, espero estar hablando también en nombre de otros. this development in our understanding of you, Este desarrollo en nuestro entendimiento de ti, I welcome lo agradezco, le because doy la it bienvenida, changes us from thinking of you porque cambia nuestra perspectiva de cómo pensamos de ti, sobre ti, as punitive como castigador, and instead y en su lugar sees you as eh, creating a law nos permite verte como creando una that's ley meant to protect us. que está pensada para And protegernos. unfortunately, Y desafortunadamente, or as a consequence, o como consecuencia, when that law is broken, cuando esa ley es rota, we see the consequences vemos las of consecuencias pushback. de contraataque. I pray that you may be with us in this journey Te pido que estés con nosotros en este viaje, of understanding you better de comprenderte mejor, so we can change this idea of an angry God. de forma que podamos cambiar esta idea de I un pray all these things Dios enojado. in Oro por Jesus' estas name. cosas en el nombre de Amen. Jesús. Amén.